Prepárate para descubrir la historia oculta de Kim Bom, un actor que conquistó millones con su talento y su carisma, pero cuya vida detrás de cámaras estuvo llena de sombras que pocos conocen. Hoy exploraremos los secretos más polémicos y los momentos más oscuros de su carrera, desde la presión insoportable de la fama que lo llevó a límites físicos extremos, los romances analizados y juzgados por millones, hasta esa pérdida silenciosa de inocencia que marcó su verdadera transformación. Cada detalle que te contaremos te hará cuestionar lo que realmente significa ser un ídolo en la industria del entretenimiento coreano. Si quieres descubrir la verdad detrás del rostro perfecto de Kim Bom, asegúrate de suscribirte y dejar tu me gusta. La suscripción es fundamental para que YouTube recomiende este tipo de contenido y nos permita seguir investigando historias impactantes como esta. Si quieres apoyar aún más el canal, puedes usar el Super Thanks, pero si no puedes, simplemente comenta cuál fue el dato que más te sorprendió, y sobre todo quédate hasta el final porque la última revelación cambiará por completo tu percepción de Kim Bom y te dejará completamente impactado. Kim Sang-bum, conocido artísticamente como Kim Bom, nació el 7 de julio de 1989 en Seúl, Corea del Sur, en un entorno sencillo que jamás hizo presagiar la magnitud del camino que tendría por delante. Su infancia se desarrolló lejos del lujo, sin privilegios ni reflectores, en una familia común donde los valores de la disciplina, el esfuerzo constante y el respeto eran pilares inquebrantables. Desde muy pequeño mostró una personalidad reservada, observadora y profundamente introspectiva. Era el tipo de niño que hablaba poco pero pensaba mucho, que prefería observar el mundo antes de intentar dominarlo, y que aprendió temprano a convivir con el silencio como si fuera un compañero permanente. En la escuela no era el más ruidoso ni el más llamativo, pero sí uno de los más aplicados, alguien que sentía la necesidad constante de demostrar que era capaz, no por ambición desmedida, sino por una búsqueda casi inconsciente de validación, una necesidad de ser visto y reconocido que se fue gestando lentamente en su interior. Kim Bom también destacó desde niño en el deporte, especialmente en el fútbol, donde su disciplina y constancia lo hacían sobresalir. El entrenamiento físico se convirtió en una vía de escape, una forma de canalizar emociones que aún no sabía nombrar. Sin embargo, junto a esa faceta atlética convivía una sensibilidad artística poco común, una capacidad de emocionarse con la música, con las historias, con los gestos humanos más pequeños, como si su alma estuviera siempre en sintonía con algo más profundo, algo que no todos podían percibir. Esta dualidad entre fuerza y fragilidad marcó su carácter desde los primeros años. Mientras otros niños soñaban con recompensas inmediatas, él aprendía que cada logro exigía sacrificio, que nada se obtenía sin esfuerzo y que incluso los sueños más nobles traían consigo un precio oculto. Su sonrisa juvenil, que más tarde conquistaría a millones, ya escondía entonces una seriedad precoz, una conciencia temprana de que la vida no siempre era amable, que el reconocimiento podía ser tan deseado como esquivo, y que fallar no era una opción fácil de aceptar. Esa presión interna no provenía de una imposición externa severa, sino de una voz interior que le exigía más, que lo empujaba a no conformarse, a buscar siempre un poco más allá. Cuando fue descubierto para el mundo del entretenimiento siendo aún muy joven, no lo vivió como un golpe de suerte, sino como una oportunidad que no podía desperdiciar, y esa mentalidad lo acompañó desde el inicio. Cada audición, cada entrenamiento, cada evaluación se convertía en una prueba personal, no solo de talento, sino de valor como individuo. A pesar de su apariencia tranquila y educada, Kim Bom cargaba una sensibilidad extrema frente a la crítica y al rechazo. Cada error se amplificaba dentro de su mente. Cada palabra negativa tenía un eco prolongado, y aunque nunca lo mostró abiertamente, esa fragilidad emocional moldeó gran parte de su carácter adulto. Nadie imaginaba que aquel niño aparentemente común, de gestos amables y mirada tímida, terminaría cargando sobre sus hombros el peso de millones de expectativas, convirtiéndose en un símbolo, en un rostro admirado y analizado. Pero todo eso comenzó mucho antes de la fama. Comenzó en esos años silenciosos, en habitaciones modestas, en entrenamientos agotadores, en noches de dudas internas, donde se fue forjando un espíritu resistente, aunque vulnerable, un niño que aprendió demasiado pronto que el aplauso podía ser efímero, que el amor del público no siempre era incondicional. El punto de quiebre en la vida de Kim Bom ocurrió cuando fue elegido para interpretar a So Ji-yoon en Boys Over Flowers, un papel que cambiaría su existencia de manera radical y definitiva. De la noche a la mañana, el joven actor que hasta entonces había sido apenas un rostro prometedor en la industria del entretenimiento se convirtió en un fenómeno internacional. Su rostro comenzó a aparecer en todas partes, desde las pantallas de televisión hasta portadas de revistas, y su nombre resonó en conversaciones de fanáticos de Corea del Sur hasta los rincones más alejados de Asia. Cada gesto suyo,
cada sonrisa, cada mirada se transformó en objeto de admiración y análisis, y aunque esa fama trajo consigo aplausos, atención y oportunidades inimaginables, también llegó acompañada de una carga emocional que Kim Bom no estaba preparado para enfrentar. El éxito fue tan rápido, tan inesperado, que prácticamente no le dio tiempo a adaptarse, a entender lo que significaba ser una figura pública. De repente su vida dejó de ser solo suya. Cada acción, cada decisión, incluso los momentos más íntimos, fueron observados y juzgados por millones. La presión de cumplir con las expectativas de fanáticos, productores y medios de comunicación se convirtió en un peso invisible que lo acompañaba constantemente. Él aprendió que la fama no toca suavemente la puerta, sino que la derriba sin aviso, y que detrás de la gloria y los reflectores siempre hay un costo que no se ve en cámara. El miedo al fracaso se convirtió en un compañero silencioso, una voz interna que le recordaba que cualquier error podía tener repercusiones enormes, que cada paso en falso podía ser amplificado por la atención de multitudes, y con ello llegó también la sensación de que estaba viviendo una vida que ya no le pertenecía del todo. La autenticidad se volvió un lujo difícil de mantener cuando la imagen pública comenzaba a imponerse sobre la privada. Cada interacción, cada entrevista, cada aparición debía ser medida y controlada. Y en medio de todo ello, Kim Bom tuvo que aprender a equilibrar la persona que él era con la persona que el mundo quería ver. El ascenso vertiginoso no solo afectó su carrera, sino también su identidad, su autoestima y su manera de relacionarse con los demás. La fama se convirtió en una especie de espejo distorsionado, donde a veces apenas reconocía al joven que había soñado con actuar por pasión, y sin embargo, a pesar de todo este caos emocional, Kim Bom continuó adelante. Entendiendo que cada aplauso tenía un precio y que cada sonrisa pública ocultaba noches de insomnio, ansiedad y reflexión silenciosa, aprender a caminar por ese camino sin perderse a sí mismo fue un desafío constante, pero también le enseñó lecciones de resiliencia, de fortaleza interior y de autoaceptación que lo acompañarían para siempre. Su ascenso fue rápido, brutal y brillante, y aunque la velocidad de la fama lo sorprendió y lo desbordó, también le abrió puertas que jamás habría imaginado. Le permitió conectar con millones de personas, ser inspiración y referente, y al mismo tiempo le mostró, desde muy joven, que la gloria y el dolor a menudo son inseparables, que la vida de un ídolo nunca es sencilla y que detrás de cada sonrisa perfecta en pantalla hay un ser humano que lucha por encontrar su equilibrio en medio del huracán de la atención mundial. La fama que llegó demasiado rápido no destruyó su espíritu, pero lo moldeó, lo obligó a madurar antes de tiempo y a descubrir en sí mismo una fuerza que no sabía que poseía. De esta manera, la historia de Kim Bom en este periodo se convirtió en un testimonio de cómo la vida puede cambiar en un instante, cómo un solo papel puede transformar a un joven común en un fenómeno cultural, y cómo la rapidez de ese cambio puede enseñar más sobre resiliencia, identidad y humanidad que cualquier otra experiencia que la vida le hubiera ofrecido. Su ascenso vertiginoso sigue siendo recordado como un momento definitorio, no solo por la fama, sino por la forma en que forjó al hombre que estaba destinado a enfrentar los desafíos que vendrían, un joven que aprendió para sostener su carrera y mantenerse a la altura de las expectativas que la fama le imponía. Kim Bom llevó su cuerpo a límites que pocas personas podrían imaginar. Cada proyecto exigía no solo su talento y carisma, sino también una resistencia física y mental que lo obligaba a superar constantemente sus propios límites, desde los inicios de su carrera. Pero especialmente después de convertirse en un fenómeno gracias a Voice Over Flowers, cada jornada de grabación se convirtió en un maratón de esfuerzo, con horarios extenuantes que comenzaban temprano en la mañana y se extendían hasta altas horas de la noche, muchas veces sin pausas adecuadas para descansar, comer o recuperar energía, y aún así, Kim Bom sentía la necesidad de dar siempre lo mejor de sí, de cumplir con cada escena, cada toma, cada requerimiento de su personaje, lo que implicaba adaptarse a cambios extremos de peso en ocasiones, perder y ganar kilos según el papel que interpretaba, someterse a dietas rigurosas que desgastaban su cuerpo y su mente, todo con la intención de transmitir autenticidad y perfección. A esto se sumaban exigencias físicas adicionales, como ensayos intensivos, coreografías complicadas, acrobacias y escenas de acción que exigían precisión y resistencia. Cada movimiento debía ser exacto y, al mismo tiempo, estéticamente impecable. Y aunque para el público todo parecía fluido y natural, en su interior cada día significaba una lucha silenciosa contra la fatiga, el dolor muscular y el desgaste general. Con el paso del tiempo, este ritmo incesante comenzó a pasar factura de manera tangible. Kim Bom desarrolló problemas en las articulaciones que provocaban dolor crónico, inflamaciones y rigidez que no solo afectaban su rendimiento, sino también su vida cotidiana. Actividades que antes eran simples se volvieron difíciles y dolorosas, y aún así, continuaba trabajando,
muchas veces ocultando su malestar para no decepcionar a sus compañeros, directores y fanáticos. La presión de mantener la imagen de perfección y éxito lo llevó a ignorar señales claras de su cuerpo, a posponer descansos y tratamientos, y a cargar sobre sí mismo un peso físico y emocional que pocas personas podían comprender. Durante esos periodos, cuando el público se preguntaba por su ausencia en programas, películas o eventos, la verdadera razón era un conflicto íntimo y silencioso. Su cuerpo se había convertido en un enemigo, una prisión que limitaba sus movimientos, que le recordaba constantemente que incluso los sueños más deseados implican sacrificios y que la gloria tiene un costo tangible y doloroso. La frustración de no poder rendir al 100% a pesar de su esfuerzo era un tormento constante, una lucha entre la pasión por actuar y la realidad física que le imponía límites que nunca antes había considerado. Esto provocaba momentos de introspección profunda, donde Kim Bom reflexionaba sobre los precios que la fama y el éxito exigían, sobre las decisiones que había tomado y los riesgos que había asumido, sobre la vulnerabilidad de su cuerpo y la necesidad de cuidarlo sin renunciar a sus sueños. Estas experiencias lo hicieron más consciente de la fragilidad humana y de la importancia de escuchar las señales del propio cuerpo, aunque también reforzaron su resiliencia y su capacidad de soportar adversidades que muchos no podrían soportar. Cada día que luchaba contra el dolor se convertía en un acto de coraje silencioso, en una demostración de compromiso con su arte, de amor por su profesión y de respeto hacia quienes confiaban en él y lo admiraban. La experiencia de tener que detener proyectos y desaparecer temporalmente de la escena pública fue dolorosa no solo físicamente, sino emocionalmente. Sentir que su cuerpo lo traicionaba y que tenía que renunciar a oportunidades y momentos de gloria generaba un vacío que nadie más podía llenar. Sin embargo, también le enseñó la importancia de la paciencia, la recuperación y la introspección, momentos en los que pudo replantear su relación con el trabajo, con su salud y consigo mismo, aprendiendo que el sacrificio físico, aunque doloroso y solitario, también puede convertirse en una escuela de fortaleza interior y autoconocimiento, y es precisamente esta parte de su historia, la que el público nunca vio, la que revela a un Kim Bom humano, vulnerable, resiliente y comprometido hasta el límite, alguien que comprendió que la verdadera grandeza no se mide solo en aplausos ni en fama. La vida amorosa de Kim Bom siempre estuvo marcada por la complejidad de ser una figura pública. Desde el momento en que su rostro y su nombre se convirtieron en objetos de admiración masiva, cada relación sentimental que inició dejó de ser un vínculo privado y se transformó en un escenario abierto a la mirada de millones de personas. Su corazón, que en la intimidad deseaba amar con libertad y sinceridad, pronto descubrió que la fama convierte incluso los gestos más tiernos en materia de análisis y crítica. Los romances que él consideraba personales y significativos eran diseccionados por medios de comunicación, comentados en redes sociales y juzgados por fanáticos que creían tener derecho a opinar sobre cada detalle de su vida. Aprender a amar bajo estas condiciones se volvió un ejercicio de valentía constante. Cada muestra de afecto, cada sonrisa compartida o cada declaración pública debía ser cuidadosamente medida. La espontaneidad desapareció, reemplazada por la conciencia de que cualquier movimiento podía ser malinterpretado. El simple hecho de confiar en otra persona adquirió un riesgo enorme. Confiar significaba abrirse y exponerse a que lo observado se convirtiera en noticia, y así, la vulnerabilidad, que es esencial para construir una relación profunda, se transformaba en un acto de coraje. Kim Bom vivió la experiencia de sentir que su vida amorosa jamás le pertenecía del todo, que cada decisión y cada sentimiento estaban sujetos a la aprobación o el juicio de un público que, aunque admiraba su talento, exigía también su perfección como ser humano. Las rupturas amorosas fueron especialmente dolorosas, no solo por el inevitable sufrimiento emocional que implican, sino porque cada final se amplificaba en los medios, acompañado de rumores, especulaciones y juicios crueles que lo obligaban a enfrentar el dolor de manera doble, primero la pérdida de alguien amado y luego el escrutinio público que lo hacía sentir aún más expuesto y vulnerable. Los ataques mediáticos podían ser implacables, transformando discusiones o desacuerdos naturales en escándalos y convirtiendo su intimidad en espectáculo, lo que dejaba heridas invisibles que se acumulaban con el tiempo, heridas que ni la fama, ni los elogios, ni los aplausos podían curar. Aprender a lidiar con estas experiencias no fue fácil. Kim Bom tuvo que desarrollar mecanismos de protección emocional, aprender a filtrar la opinión pública, a discernir qué debía tomar como enseñanza y qué ignorar, y sobre todo, a conservar un núcleo de privacidad que le permitiera mantener algo de normalidad y humanidad en su vida personal. Esta constante tensión entre lo público y lo privado moldeó su percepción del amor y de las relaciones, enseñándole que el afecto genuino requiere paciencia, discreción y, sobre todo,
Una fortaleza interior para resistir la presión externa. Cada vínculo sentimental se convirtió en una prueba de resiliencia, donde debía equilibrar su deseo de amar libremente. Con la necesidad de protegerse de las consecuencias externas, Kim Bom aprendió a reconocer que amar bajo la fama es diferente de amar en la normalidad, que incluso los sentimientos más sinceros pueden ser manipulados o malinterpretados, y que la exposición mediática puede amplificar cada herida, convirtiéndola en un peso adicional que hay que cargar en silencio. Sin embargo, esta experiencia también le enseñó lecciones valiosas sobre la empatía, la paciencia y la importancia de la confianza verdadera, porque amar a pesar del juicio público significa ser capaz de sostenerse emocionalmente y de proteger aquello que realmente importa. La capacidad de mantener relaciones significativas a pesar de la presión exterior requiere una comprensión profunda de uno mismo y de los demás, y Kim Bom, a través de cada romance, cada ruptura y cada crítica, desarrolló esa madurez emocional que no siempre se percibe en pantalla, aprendió que no todas las heridas son visibles y que muchas veces el dolor más profundo se oculta detrás de la sonrisa, detrás del aplauso, detrás del éxito. Entendió que la fama no es enemiga del amor, pero sí exige adaptabilidad, resiliencia y un entendimiento claro de que los sentimientos pueden ser manipulados por la percepción pública. Con cada experiencia dolorosa, Kim Bom se fortaleció. Cultivó una protección emocional que le permitió seguir confiando y amando, aunque de manera más consciente y selectiva, y es precisamente esta dualidad entre la necesidad de amar y la presión de ser observado la que define su historia sentimental, una historia donde cada relación se convierte en un acto de valentía, cada ruptura en una lección de autocuidado y cada herida invisible en un recordatorio de que la verdadera fortaleza radica en seguir abriéndose al afecto sin perderse a sí mismo. Así, el amor bajo el juicio público se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. El final triste en la historia de Kim Bom no se trata de un cierre literal ni de un evento trágico visible para el público, sino de un proceso silencioso y profundo que marcó su transición de un joven soñador a un hombre consciente del precio real de la fama y de la industria del entretenimiento. La inocencia que alguna vez definió su manera de ver el mundo comenzó a desvanecerse con cada paso que daba hacia la consagración artística. Cuando era apenas un adolescente o un joven adulto, Kim Bom se acercó al mundo del espectáculo con una motivación genuina, con la intención de actuar por pasión, de contar historias que tocaran a las personas, de expresar emociones auténticas, de dar vida a personajes que pudieran generar empatía y comprensión. Sin embargo, la industria en la que se adentró no era indulgente, cada logro traía consigo nuevas expectativas. Cada papel exitoso abría la puerta a críticas más severas, comparaciones y la constante presión de mantenerse relevante. La fama no llega con calma ni permite crecer lentamente. En el caso de Kim Bom, golpeó de manera súbita y arrasadora, obligándolo a adaptarse a un ritmo que jamás había experimentado. En medio de esta vorágine, comenzó a experimentar ansiedad, una sensación persistente de que no era suficiente, de que cada actuación debía ser mejor que la anterior, de que cualquier error podía ser amplificado y condenado por un público ávido de perfección. Junto a la ansiedad, vino el aislamiento, porque aunque estaba rodeado de colegas, productores y fanáticos, la intimidad verdadera se volvió un lujo imposible de conseguir, la desconfianza hacia las personas se incrementó, cada gesto o comentario debía ser evaluado, y las relaciones personales comenzaron a verse afectadas, los lazos humanos se volvieron frágiles, pues la fama no solo demanda talento, también exige sacrificios emocionales. El miedo a desaparecer o a ser olvidado comenzó a teñir su vida de incertidumbre, cada proyecto que no alcanzaba la atención esperada, cada papel que no generaba el impacto deseado, era interpretado como una amenaza hacia su continuidad profesional, y este temor, aunque externó en su origen, se transformó en un peso interno que erosionaba lentamente su espíritu. La pérdida de la inocencia no ocurrió en un solo instante, sino como un proceso gradual, casi imperceptible para quienes lo observaban desde fuera. Mientras el público veía a un joven exitoso, carismático y lleno de vida, él sentía como cada decisión, cada sacrificio, cada crítica, dejaba cicatrices invisibles en su interior. Esta erosión lenta del alma se manifestó en noches de insomnio, en momentos de dudas profundas sobre su capacidad y su valor, en la necesidad constante de medirse, de controlarse y de proyectar una imagen que muchas veces no coincidía con su estado emocional real. El joven que alguna vez actuaba por amor al arte ahora también actuaba para sobrevivir, para mantener su posición, para proteger su carrera y, con ello, su sustento, su identidad y su reconocimiento. Este proceso generó un cambio en su percepción del mundo, en cómo valoraba los logros, en cómo interpretaba el cariño de los demás y en la manera en que entendía sus propios límites. Aprendió que el éxito nunca es definitivo, que la fama puede ser efímera y que la vulnerabilidad, si no se maneja con cuidado, puede ser expuesta y juzgada.
A pesar de estas dificultades, Kim Bom desarrolló resiliencia, una capacidad silenciosa pero profunda de soportar la presión, de seguir adelante incluso cuando la incertidumbre y el miedo se sentían abrumadores. Aunque su inocencia se perdió, no desapareció por completo su sensibilidad ni su capacidad de soñar, sino que adquirió una conciencia más madura, un entendimiento de que la vida en la industria del entretenimiento es una combinación constante de pasión, estrategia, sacrificio y cuidado personal. La pérdida de la inocencia también le enseñó sobre la fragilidad humana, sobre la importancia de proteger la mente y el cuerpo, sobre la necesidad de establecer límites y de valorar la autenticidad frente a la apariencia. Cada desafío vivido, cada momento de ansiedad o aislamiento, aunque doloroso, contribuyó a formar un Kim Bom más fuerte, más consciente de sí mismo y de las demandas de su entorno. Y aunque esta etapa oscura de su vida nunca fue visible en los medios ni en las pantallas, fue fundamental para moldear su carácter, su manera de actuar y su relación con el mundo. Comprendió que el verdadero final triste no es la desaparición física ni un evento espectacular, sino el precio silencioso que se paga al crecer bajo presión, al aprender que los sueños no se cumplen sin esfuerzo, que la fama no siempre es amiga y que la inocencia, aunque valiosa, no siempre puede sobrevivir intacta en un ambiente donde la competencia, la crítica y la exposición constante son la norma. Este proceso de maduración, de erosión silenciosa del alma,